Bien, damos la bienvenida nuevamente a Encuentros Bio Bio Cine. Estamos en esta tercera temporada y estamos en el marco, como les decía recién, de Encuentros Bio Bio Cine, realizado en la ciudad de Concepción, con el fin de aportar y apoyar el desarrollo del cine independiente y emergente latinoamericano. Nos pueden ver en nuestras redes sociales, especialmente a través de @encuentros Bio Bio Cine, con el hashtag EBBC. Y también después esto va a ser emitido a través de los canales, el canal 9 Bio Bio TV de Concepción, WAP TV y Santiago TV. Vamos a partir con nuestros invitados de este capítulo. Está Ricardo Batz, conocido también desde su trabajo como director, guionista y productor en El Salvador. Produjo el cortometraje animado La Partida, que ganó el premio Cine del Centro Festival de Panalandia en Panamá. Su ópera prima Hoy ha sido seleccionada y ganado diferentes premios en festivales internacionales. Y ha tenido también en el último tiempo su nuevo proyecto Laura y el Calabozo, que se encuentra en desarrollo, que ha tenido ya varios premios, pasó por Encuentros Video Video Cine. Así que, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Eduardo, contento de volverte a ver, de tener este contacto con Bio Cine y nada, entusiasmado de compartir, hablar un poco de las motivaciones que me dan a mí por hacer cine y mi paso por el encuentro de Bio Cine, que de cierta manera fue quien catapultó mi proyecto, así que Ya anunciabas que nuestro otro invitado es Vinko Tomisic. Nosotros tenemos con Vinko y una relación de amistad y cariño ya desde hace algunos años. Ha sido un realizador y también productor, director de distintos proyectos y que efectivamente pasó por alguna vez por Bio Bio Cine Festival y también con algunos de sus proyectos por Encuentros Bio Bio Cine. ¿Cómo estás, Vinko? Bienvenido. Hola, hola Eduardo, querido, un placer estar acá. Gracias por la invitación y bueno, encantado de poder charlar sobre cine, ¿no? Que es lo que tanto nos apasiona, nos ama y ha tomado nuestras vidas, ¿no? Nuestro trabajo, así como me presentas, ¿no? Ya son varios años, a pesar de uno siempre sentirse joven. Hay una como clave de ser cineasta o dedicarse a esto, es que nos creemos jóvenes y nos vemos jóvenes también, así que es parte del espíritu que mantiene ser cine. Yo quería preguntarles también un poco a ambos y llevarlos al tema de lo que significa la oportunidad de viajar a otros lugares, ¿no? Cuando uno está haciendo cine, tiene la oportunidad de conocer otras personas, viajar por Latinoamérica o por otras partes del mundo, no solo con el hecho de viajar, sino que de llevar también sus proyectos y sus propios como trabajos. Quería preguntarte, Ricardo, ¿cómo ha sido para ti este proceso de Laura y el Calabozo? Porque has podido digitalmente viajar, digamos, pero también de manera presencial. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? muy enriquecedor. Quizás porque con mi primera película tuvimos que hacer las cosas súper rápido eh, por cuestiones del fondo, ¿no? Que nos exigía ciertas fechas y todo. Pero ahora con Laura y el Calabozo me he dedicado más este año como a trabajar el desarrollo, a trabajar, a pensar un poco más en la distribución, en el financiamiento y obviamente sobre el guión, ¿no? En la película anterior el guión fue escrito bien a la ligera y bueno, entonces creo que esta oportunidad que he tenido de este año de trabajar el desarrollo de manera detallada, sí me ha dado la oportunidad de participar en encuentros de manera virtual, o sea, con Bio Cine, también en Costa Rica, en el Internacional de Costa Rica para presentación de proyectos de animación. Y de manera presencial estuvimos en Panamá, en el taller de producción creativa, y también en Suiza, en el Festival de Locarno, en el Open Doors, donde incluso también obtuvimos un premio. Y últimamente estuvimos en Guatemala con colegas de la región de Centroamérica y bueno, es enriquecedor porque de pronto vas viendo que tenemos mucho en común, no solo la región centroamericana, sino también la suramericana o los hermanos y hermanas de México y compartimos muchas historias, ¿no? Y eso es bien importante porque es gente que conoce, digamos, el contexto y puede darte y enriquecer tu proyecto. Y lo puede ver de un punto de vista que vos no lo pensaste o lo normalizaste, porque aquí es como más común que sucedan otras cosas.
Pero bueno, eso me ha ayudado mucho al desarrollo del proyecto y sobre todo tener el contacto con profesionales, asesores, desde cineastas súper reconocidos, a agentes de venta, distribuidores, asesores de guión. Entonces, creo que vale la pena tomarse el tiempo y de pensar bien el desarrollo, ¿no? Digamos, El Salvador no tiene fondos para financiar cine, entonces el único fondo es Ibermedia, pero Ibermedia te exige que hagas una coproducción con un país de Iberoamérica. Entonces, estos encuentros y estos viajes han permitido de conocer gente y de ir viendo el plan, ¿no? ¿Por dónde me puedo ir? ¿Con quién puedo hacer cooperación? Exacto. Y en ese sentido, tu caso, Vinco, primero con el fumigador y después con el ladrón de perros, también te ha tocado viajar un montón y estar en distintas partes. Entiendo que en el caso del fumigador se estrenó en Estonia. No sé, pasas desde ese lugar hacia Guadalajara, Venecia, Cannes? ¿Cómo es viajar y moverse con tu proyecto por distintos lugares del mundo? Bueno, es algo muy lindo, ¿no? Como decía Ricardo, es estimulante también. No sé, yo creo que cuando, o al menos en mi caso, cuando de pronto comencé a hacer cine y a enamorarme de este oficio maravilloso, no sé, yo siempre, desde chico, siempre soñaba con viajar. Jamás imaginé que se iba a dar que a través de lo que me gustaba hacer iba a poder viajar tanto y que tiene una, como decía Ricardo, una justificación muy clara. O sea, primero, en términos de lo que es en el caso de difusión o comercialización de una película, estamos en una industria que el cine creo yo que se aleja o que está producido fuera de como del mundo más de los grandes estudios hollywoodenses. Es tenemos que unir fuerza como entre todo el resto del mundo para encontrar o tener un recorrido tal vez internacional porque no logramos tener llegada a todas las salas, ¿no? Que están tomadas por grandes cadenas. Y yo creo que ahí una forma, los festivales de cine ha sido como un lugar de encuentro y resistencia ante una industria tan poderosa que domina la sala a nivel mundial, ¿no? Así es. Entonces, además también como decía Ricardo, lo que son las coproducciones, eh, al ser presupuestos tan altos y tan difícil financiar una película, se ha encontrado esta fórmula de juntar apoyo entre diferentes países para colaborarnos, hacer crecer la industria, crecer también técnica, artísticamente, en colaboraciones multilaterales y creo que los viajes, en mi caso, me han permitido eso, conocer gente que está haciendo lo mismo que uno en diferentes países o en el propio país, en diferentes ciudades, en diferentes regiones, como en el caso de Chile, y es maravilloso. Yo creo que a veces, si me pongo a pensar, de verdad, como mi grande, como referente, más allá de algunos de estos grandes maestros del cine que uno siempre, por supuesto, que admira, eh, pero mis grandes referentes son mis amigos y mis colegas de diferentes países que he conocido en estas instancias, en quien yo más me apoyo y siempre estamos siempre todos muy en contacto y estoy muy pendiente de qué están haciendo. Y las primeras personas a las que acudo en los momentos de que necesito consejos, de cualquier índole, son ellos, ¿no? Son estas personas que uno conoce en estas instancias. Entonces, la verdad que es maravilloso. Y por supuesto que un estímulo también cuando por momentos en las etapas del desarrollo, a veces de los proyectos es como es la etapa más solitaria tal vez del proceso, una escritura o investigación donde cuando van ocurriendo los viajes, la etapa del desarrollo es maravilloso poder de pronto encontrarse con esta gente que está en lo mismo que uno, ¿no? Y ahí se hace, nada, como la parte más social del cine. Ni hablar después del rodaje, ¿no? Obviamente el cine es un trabajo colectivo, pero, pero creo que son esos estímulos que a uno le dan fuerza también cuando recibe estas invitaciones, de decir, bueno, un regalito también de un viaje y poder estar solo pensando en cine es maravilloso. De alguna forma, todo eso efectivamente es parte del desarrollo, que es la etapa donde se piensan las películas, el rodaje, la etapa donde se filma la película, pero también está todo esto que hablaban de las coproducciones y de alguna forma es poco lo que sabemos normalmente, al menos en Chile, acerca del cine de El Salvador. Entonces, Ricardo, también me gustaría que me contaras un poco, más allá de los fondos y las posibilidades que nos acabas de contar con Ibermedia, que es este fondo
digamos, iberoamericano, de posibles coproducciones con otros países de la región para poder desarrollar películas. Me gustaría saber cómo está en este minuto, desde tu perspectiva, el cine salvadoreño, cuáles son las temáticas, qué caracteriza un poco al cine de El Salvador para que la gente pueda conocer también. Últimamente han habido muchas temáticas y ha reducido mucho, digamos, temas sociales, generalmente la migración, eh, violencia estatal, y últimamente ha habido como un resurgimiento, bueno, un, una ola muy interesante de cineastas mujeres que están tocando temas como violencia hacia la mujer y sobre todo del aborto. Bueno, El Salvador es uno de los países que tienen restricciones por el aborto de las que son las más, digamos, restringivas. Sin embargo, como mi proyecto y lo de otros colegas que estamos viendo, también estamos retomando el tema de la memoria histórica. Eh, por mucho tiempo, digamos, después de la guerra civil, hubo muchas producciones, pero digamos a nivel documental. A nivel documental hay muchos archivos muy valiosos de todo lo que fue el conflicto armado, pero luego, digamos, a nivel de ficción son muy pocas y las que hay son con una vista hollywoodense, ¿no? Norteamericana, que el gringo viene a salvar al campesino, a la campesina y bueno, entonces, ahora hablando con los colegas, estábamos viendo que hay alrededor de unos 4 proyectos en desarrollo que tratan sobre el conflicto armado, ¿no? Y pensábamos que era algo que ya habíamos dejado atrás, pero según el contexto de El Salvador y todo lo que está surgiendo, ¿no? Con el militarismo y con este autoritarismo también, resurgen todos estos temas, ¿verdad? Como tratar de recordar a la gente lo que pasó por dejar que, bueno, estos poderes llegaran, digamos, a controlar el país, ¿no? Entonces, son como los temas más recurrentes, digamos, hay de una manera a nivel de migración, eh, por cuestiones de violencia, sobre todo, desplazamiento interno, migración internacional, generalmente para Estados Unidos. Luego hay otro grupo, digamos, de personas que están haciendo sus cortometrajes, muy jóvenes, con temas, creo que pues más de adolescentes, pero da gusto no ver que desde esa edad ya van empezando a hacer ejercicios, cortometrajes, y creo que básicamente es lo que se está Y retratando ahorita. desarrollar sus propias ideas también. Es divertido porque te escucho hablar y no es posible no recordar, incluso hasta el día de hoy, no, ni siquiera hace mucho tiempo, hasta el día de hoy, insisto, se habla en Chile como de otra película sobre la dictadura, ¿no? Es como una vez más, siendo que, no, primero, no hay tantas, ¿no? Y segundo, que nos gusta mirar a Estados Unidos cuando nos conviene, porque efectivamente yo me hago la pregunta si alguien en Estados Unidos va a decir otra película más sobre Vietnam, ¿no? Como que al contrario, las van a seguir haciendo y nos van a seguir vendiendo Vietnam, como bien decías tú, como salvadores del mundo. ¿Cómo ves tú la relación, Vinco, de los distintos temas que se tratan en las películas en Chile? Yo creo que, bueno, es buenísimo tu comentario, Lalo. Como en Chile como es muy castigado el cine chileno. O sea, yo desde que tengo recuerdo, de mis primeros recuerdos, escuchaba algo en la televisión. Ujú. Chile, sobre el cine chileno, era otra película más de la dictadura. Es como, es algo cliché. Y tú te subes yo siempre digo, no sé, cuando me subo a un taxi o con gente que uno no conoce, o uno tiene una oportunidad de conversar con alguien fuera del círculo de uno, y uno habla de cine, y te dicen eso, no, el cine chileno, escucho dos clichés, uno como, hacen solo películas de la dictadura, o escucho también que dicen, el cine chileno tiene mal sonido. Y yo digo, wow, ¿de dónde viene eso, no? Y tú le preguntas a las personas, bueno, ¿y cuál es la última película que vio? Y te dicen una película del año 90, no sé, la primera, no sé, entonces como tampoco, es que tampoco sé si están consumiendo la gente, en la gran mayoría, todo el nuevo cine chileno que ha tenido un crecimiento tremendo, no solo en niveles técnicos, artísticos, sino también temáticos. O sea, hay una diversidad temática en Chile, pero para elegir, y de géneros impresionante. O sea, a mí me tiene muy orgulloso.
y la cantidad de diversidad de directores, de directoras, es tremendo. O sea, lo que está ocurriendo, lo que comenzó a ocurrir, yo creo como del año 2005 en adelante con el cine, en el cine chileno, ya podemos hablar incluso de nuevas generaciones, de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es cosa de empezar a buscar y elegir lo que uno quiere ver. O sea, plataformas como Onda Media, que ahora hay en Chile para consumir cine chileno, o todo el circuito de red de salas nacionales, salas independientes, ahí están llegando todas las películas y se puede ver ese cine que muchas veces, lamentablemente, creo que se consume más en el extranjero que en su propio país. Pero no creo que Chile sea un país que su cinematografía se basa solo en películas de la dictadura, o para nada. Sí, yo comparto también esa opinión que se plantea aquí como por ambos, digamos, ¿no? Cada uno en su país, pero entendiendo también que es súper relevante que una cinematografía que no mira su historia, que no mira su espacio desde el cual proviene, digamos, es una cinematografía de alguna manera simplista o falsa incluso, porque de alguna manera entramos a obviar los elementos que son parte necesaria de ese lugar desde donde se están creando esas películas. Creo que también ahí tú dabas en una clave, Vinco, recién respecto de cuánta gente ve el cine chileno o cuánta gente ve el cine que viene de El Salvador o de Perú o de Colombia o de cualquiera de nuestros países, porque efectivamente hay un lugar ahí que es poco asible porque no tenemos muy bien desde dónde tomarlo, porque se supone que la gente tiene una idea de lo que es ese cine, pero efectivamente no lo conoce. Y no lo conoce porque tenemos un impacto, obviamente, a través de lo que son las cadenas de exhibidoras y lo que son, digamos, la industria cinematográfica norteamericana que invade cualquier espacio. De alguna forma, todas estas películas pasan a ser como de artesanía, ¿no? Como que no es una fabricación industrial, sino que tienen este otro lugar. Y tú hablabas del premio en Locarno recién, Ricardo, respecto a la etapa de desarrollo, es decir, es una película que ya genera interés, una película que ya se quiere saber de ella, ya hay alguienes, varios que la han seleccionado, que la reconocen como algo interesante, pero a pesar de eso la exhibición sigue siendo un espacio que va quedando ahí como la exhibición y promoción de este cine queda un poco en el camino. Vamos a hacer una pequeña pausa, dejo enunciado el tema para conversar. A la vuelta respecto de efectivamente cómo los distintos espacios de exhibición dan o no el espacio necesario para que el cine latinoamericano emergente pueda tener acceso a llegar a las salas y al público. Una pausa y volvemos enseguida. Bien, seguimos en este espacio de conversación junto a Ricardo Batz y Vinko Tomisic, dos grandes amigos y realizadores que han pasado por Encuentros Bio Bio Cine, chileno y salvadoreño por su parte. Quiero retomar un poco lo que estábamos conversando. No sé cómo lo ves tú, Ricardo, el tema de la exhibición, cómo se desarrolla, primero, qué espacios de desarrollo tiene para exhibir el cine salvadoreño y también el otro cine, si llega algún cine latinoamericano a salas en El Salvador. Cine latinoamericano no se proyecta en las salas de cine de El Salvador. Em, Cine salvadoreño, digamos, las salas de cine le dan como una semana a la película para que esté y a veces, no sé, te lo ponen en horarios que nadie va a ver la película, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana. Entonces, sí como que las salas de cine están como bien, digamos, como monopolizadas de cierta manera por la industria de Hollywood, ¿no? Y les han pasado a colegas que de pronto les han quitado la película porque es el estreno de, no sé, Avengers o todo esto de Marvel, ¿no? Entonces, incluso ha sido como una falta de respeto porque, o sea, es como que ya está programada el evento, pero de la nada te lo quitan porque necesitan llenar la sala. De cierta manera se entiende después de la pandemia que necesitan pues reactivar la economía, pero también, digamos, el espacio que tenemos los cineastas en El Salvador es nulo. Aparte de tener como pequeños festivales con amigos o
centros culturales, digamos, de la capital, no hay exhibición. Eh, sí, nos tenemos que ver bien cómo vas promocionando tu película, ¿no? Y sobre todo ahora de la pandemia, digamos que la mayoría de cosas eran en online, streaming, y todos te piden como un formato o cierto tema. Entonces también va viendo que se va reduciendo, ¿no? Y justamente lo que decía Vinco de que eh, al final los festivales es como de las únicas ventanas que te permite ver cine latinoamericano, ¿no? Las primeras películas que yo vi de Chile, que eran de Alejandro Jodorowsky, las vi en Francia, o sea, yo ni sabía quién era él, o sea, no sé, y las vi allá, o sea, en El Salvador no se conoce nada. Entonces, a veces es también duro porque es como tenés que ir a Europa Ujú. para poder ver cine latinoamericano, ¿no? Y también en Locarno, me pasó, o sea, estaba en Locarno, este año Open Doors está enfocado en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe específicamente, y fue hasta ahí que yo pude ver películas de Belice, películas de Jamaica, películas de República Dominicana que están aquí bien cerca, ¿no? O de Honduras, que están al lado. Entonces, la distribución y la exhibición sí ha sido como bien difícil, ¿no? Sí, Como inexistente. hay una clave ahí que también tiene que ver con la responsabilidad, por así decir, que tiene el exhibidor, que efectivamente eh, hay que entender que el exhibidor que tiene una sala de cine, en realidad su negocio no es exhibir películas, ¿no? Su negocio es precisamente arrendar salas o sea, sillas o butacas dentro de una sala. Mientras más sillas ocupadas hay, mejor es su negocio. Y evidentemente uno sabe que la película de Hollywood, si gastó $1 en hacerse, gasta $1 en promocionarse. Es decir, una película que tuvo un presupuesto de $1 millón tiene un presupuesto de $1 millón en promoción. Y eso evidentemente nos pone en un lugar donde no es el libre mercado, por decirlo de alguna manera concreta, el que va a regular que la gente tenga acceso al cine latinoamericano o al cine de su país, sino que tiene que ser más bien una política de Estado que asegure el acceso a poder ver esas películas, ¿no, Vinco? Pero lo que ocurre es justamente una ley, el Estado debería determinar una cuota de pantalla. Y es el problema que tenemos, una cuota de pantalla para el cine nacional, porque se ve absolutamente perjudicado al no poner un límite a los circuitos de, de cines comerciales, ¿no? Los cines que generalmente de estos megacentros comerciales. Estas cadenas obviamente priorizan su negocio, que es proyectar estas películas que además no solo, no es el alquiler de la silla, ¿no? El rentar el espacio de la silla, ellos ganan más que con la misma entrada, ellos ganan vendiendo la comida, La comida, ¿no? claro. Las palomitas, el pochoclo, ¿no? Sí. entonces, el otro día conversaba con un colega ecuatoriano que estrenó su película, que tuvo números muy buenos para hacer lo que es la costumbre del cine ecuatoriano, y me comentaba que era inexplicable cómo su película estaba teniendo hasta mejor taquilla que una película norteamericana, y la bajaron de las salas porque le dijeron, mira, tu película puede estar teniendo buenos números, pero la gente que va a ver tu cine no compran palomitas. Entonces no estamos yendo a pérdida. O sea, es increíble, ¿no? Eh, bueno, es lamentable. Y también hay otro problema, más allá de la circuito como exhibición más convencional, que yo, no sé, a mí me afecta mucho y creo que es donde creo que hay que poner mucha atención, que es en esto del cine como de exportación. O sea, primero, si estamos hablando de la importancia de las temáticas y el cine como un registro histórico y que genera nuestra identidad y nuestra propia cultura, ¿no? Que esa es la mayor importancia del cine como un lenguaje político, ¿no? Eh, es muy extraño que el cine que hacemos se termina viendo más afuera, en el exterior. Está bien, podemos mostrar nuestra realidad en el extranjero, maravilloso. Pero ¿qué ocurre también? Que lo primero a lo que uno se enfrenta como productor, director, como equipo realizador de una película en Latinoamérica, es que para salir a buscar comercializar la película afuera, muchas veces el primer camino y único que se ha establecido en nuestra industria de cine no hollywoodense es tener un agente de ventas, ¿no?
el Claro. sale agent. Y entonces uno tiene que negociar con un agente de ventas que en su mayoría, no, en su mayoría, pero generalmente los que dominan mejor el mercado son extranjeros, europeos, que ellos son, como un compraventa, es un vendedor, que de pronto se queda con un porcentaje de tus ventas y muchas de estas grandes agentes de ventas encima es como, yo lo siento casi que un poco como medio un robo, Ujú. perdón, pero en el sentido de que la película comienza hasta con una placa inicial de la productora como si hubiera sido una producción de ellos, ¿no? Cuando uno a veces pasa 5 o 6 años trabajando en una película y es como una película de, porque es un comprador, es como una compra y venta de autos, ¿no? Se llevan una comisión a uno que recibe los dueños de la propiedad intelectual de la película, ¿no? Un MG, un mínimo garantizado, que puede incluso no recibir No un mínimo recibirlo, claro. garantizado, que muchas veces ese dinero, que un mínimo garantizado puede ser una cifra entre 5.000 a 20.000, a 3.000, a 40, hasta $40.000 si es un éxito de dólares, que es como un dinero de adelanto, que después supuestamente con el porcentaje de las futuras ventas se complete esa cifra y bueno, uno nunca más recibe ese dinero. O sea, es trabajar años y años por una película donde uno nunca recibe después el dinero. Hay casos y casos, por supuesto que van a haber casos particulares donde esto funciona y por supuesto que hay agencias de ventas que son Más hacen serias un que gran otras, además. trabajo. Claro, pero es súper injusto que de pronto el cine se pierde, es colonialismo absoluto, que todavía se mantiene en el cine de la forma más cruda. O sea, así yo lo veo. No, no, es triste de hecho, justamente a mí me tocó hace un par de años también ahí en Locarno, tener una charla con Pedro Costa y Pedro Costa, gran director, ¿no? Portugués. Y Pedro Costa, él vende sus propias películas, decía que algo que le había aprendido bajo su propia experiencia con su filmografía enorme que tiene, fue que la única forma que se dio cuenta que él podía vivir haciendo cine, o sea, vivir, subsistir, no estamos de Claro. enriquecerse, hablando de enriquecerse, era vendiendo él mismo sus películas. Entonces fue dejar de trabajar justamente con agentes de venta. Ese era su consejo para los nuevos realizadores que estábamos ahí escuchándolo, ¿no? Escuchando sus consejos. Entonces, estamos en una situación súper complicada en lo que es la comercialización del cine y hoy en día en un momento donde estamos en una situación un poco bisagra, donde se está reacomodando la industria con la llegada de las nuevas plataformas, ¿no? Las plataformas VOD, que todavía no hay claridad en cómo funcionan al 100% en las ventas. Es verdad eso, es un negocio que es súper fluctuante, el cine, en términos de sus ventas, a eso me refiero con el negocio, porque claro, están los agentes de venta, están, no sé, los exhibidores según el territorio, y ahora están las plataformas que ya no solo son exhibidores, sino que además son coproductores y además son distribuidores y además como que de alguna forma hacen todo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Ricardo, de la posibilidad de que el cine en este caso como herramienta de comunicación por un lado, pero también como profesionalizándolo, entendiendo que nosotros no es que tengamos un hobby, tenemos la suerte de que nuestro hobby es nuestro trabajo, pero sigue siéndolo? ¿Cómo visualizas ese espacio en términos del exhibidor, en términos de las posibilidades reales de sobrevivir o vivir acerca de lo que uno hace en el cine? A veces nos preguntan por qué una película se tarda tanto, ¿no? ¿Por qué es 5 años? ¿Por qué 4? O sea, ahorita con Laura y el Calabozo yo les digo, bueno, con esta película creo que me voy a tardar 4 años siendo positivo, ¿no? ¿Y por qué? Vea, y es justamente por eso, porque en El Salvador, digamos, no hay manera, no hay fondos o estatales o una industria en sí que te garantice el trabajo. Entonces tenés que buscar cómo sobrevivir de otra manera, ¿no? Otros trabajos, producciones institucionales, dando clases. Y bueno, al final todo esto eh, va agarrando tu tiempo y las cosas se van alargando, ¿no? Entonces, sí es como bien importante, como te decía, planificar, ¿no? Y decir, bueno, este año me voy a dedicar solo a esto y hacer su plan de financiación. Ujú. Y justamente este año lo pude hacer y me dediqué directo al proyecto, ¿no? Pero, digámoslo, el siguiente año o como me ha tocado o le toca a otros colegas, es estar haciendo publicidad, estar haciendo videos institucionales, estar, como te digo, o sea, es de buscar otras maneras de subsistir que no sean el cine y en los momentos que tenés libre, hacer cine. Entonces, por eso es que es el hobby, ¿verdad?
pero realmente no, es lo que vos querés hacer, ¿verdad? Es por lo que estás trabajando realmente. Hay una suerte como de verdad en lo que acabas de decir respecto de que cuando uno dice que hace cine, efectivamente la gente no entiende qué significa hacer cine. Y un poco lo que estamos haciendo en este programa es tratar de traspasar eso, ¿no? O sea, yo siempre hago el ejercicio de que uno dice, te dicen, bueno, pero ¿por qué tan caro si dura, no sé, un video promocional dura, no sé, 3 minutos? O un institucional que dura 5, 7. Es decir, ¿por qué tan caro, no? Y básicamente es porque la gente cree que es cosa de poner una cámara y un micrófono y estamos, ¿no? Y yo siempre hago la analogía de que, claro, uno puede hacer un edificio, digamos, las fundaciones de un edificio con una retroexcavadora que cobra por hora, o la puedes hacer con una cucharita, ¿no? Y si lo haces con la cucharita vas a hacer el mismo hoyo, solo que te vas a demorar muchísimo más que si lo haces bien y con una máquina que es la que está diseñada para hacer eso. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que, en base a esto que hemos estado conversando, cómo se hace el camino para poder llegar al éxito? No el éxito entendido como llenarse de dinero, sino que el éxito como de lograr hacer lo que uno quiere y que efectivamente esto que parece un hobby para mucha gente se entienda como una profesión. Vinco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la forma de caminar o de encaminarse hacia ese lugar? ¿Cómo uno persiste en el ejercicio de querer hacer cine? Es un oficio, bueno, como toda práctica que necesita persistencia, disciplina, constancia, eh, sobre todo cuando uno quiere realizar su propia obra, ¿no? Digo, de la autoría, como dice, en el cine es un trabajo donde están muchas personas, a veces miles, detrás de una película, en diferentes etapas. Entonces hay roles más técnicos, roles más del lado creativo y en diferentes etapas. Entonces, lo que quiero decir, en el caso de la dirección o de la escritura, guión o dirección, como es mi experiencia, lamentablemente, claro, es como una de las áreas un poco, yo creo que a veces se lleva, por un lado, es contradictorio, porque se lleva mucho reconocimiento desde lo público, porque una película o recibes un premio, pero mediáticamente, ¿no? Pero en lo que es el trabajo y el oficio, súper golpeado, porque no sé, las áreas técnicas pueden hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas al año o trabajar en diferentes áreas y el director de foto cobra como fotógrafo en diferentes producciones al año y así todas las áreas, sonido, maquillaje, vestuario. Y en cambio que el director no. O sea, yo voy a muy pocos rodajes al año. O sea, mis rodajes y rodaje de algún amigo cercano en el que participo estoy todo el año trabajando, escribiendo detrás de una compu y vivo de la docencia. O Ujú. sea, yo vivo de la docencia hace 5 años. ¿Y cómo el camino al éxito? Bueno, persistiendo e intentando, justamente en mi caso personal, ha sido creyendo 100% en ideas y encontrando ideas que me comprometen desde lo más profundo de mi persona, de mi identidad, así como historias que realmente me dan el combustible para sostener un proyecto por más a largo plazo. O sea, yo digo que las películas son como hijos, entonces yo la única forma de poder lograr el éxito es la persistencia. Yo no creo ni en talentos, ni en no sé qué. Es el que se dedica constantemente y entrega su vida a algo, lo va a lograr, ¿no? Si tú quieres correr una maratón y nunca has corrido, si sales todos los días a trotar y entrenar, algún día vas a correr la maratón, ¿no? Después la cosa del tiempo y eso es otro rollo, pero para mí ese es el único camino. Así me ha ocurrido con todos mis proyectos y va más allá de lo económico, de todo, es la conexión emocional con lo que uno quiere hacer y la persistencia, la dedicación y nada más, no hay Sí. secreto. Una vez yo escuché una historia de alguien que me contaba digamos, alguien católico que comentaba que había hablado con un cura y le había dicho, padre, necesito ganarme el quino, ¿no? Así como, o el loto, la lotería, necesito ganármela. Entonces el cura le dijo, bueno, pero ¿y usted juega a la lotería? Entonces dice, no, no juego. Entonces dice, ¿cómo se la va a ganar? De alguna forma, si efectivamente uno quiere estar en eso de hacer cine, es algo que uno debe hacer constantemente y buscarlo y permanecer en ello, como insistir, ¿no? Como tú dices recién, Ricardo, me voy a demorar 5 años, 4 años en hacer Laura y el Calabozo. Claro, o sea, si no te demoras ese tiempo, no vas a poder hacer la película que tú quieres hacer tampoco, ¿no? La historia
es importante, por qué te mueve esa historia, porque de pronto decís, ah, no, y la dejas, y es una de tantos guiones que escribiste y que jamás van a ser filmados y van a quedar ahí. Entonces es bien importante no elegir esa historia que decís, con esta historia voy a pasar los próximos 5 años y no voy a finalizar hasta verla en la gran pantalla, ¿no? Entonces, sí, como decías, perseverancia, ser necio y, no sé, es como en Latinoamérica y sobre todo en El Salvador, que pues es algo emergente, ¿no? Es mucho sacrificio. De pronto mucha gente te puede decir que estás loco, ¿no? Porque dejas una vida estable, con un trabajo estable, un buen salario para estar ahí viendo, rebuscándote por aquí, por allá, por puchitos, por una película que al final, como decía, no vas a recuperar todo lo que has invertido. Entonces, sí es también amor, ¿no? Amor a lo que se hace y sincero con la historia, con tu compromiso. Yo sí siento un gran compromiso con las historias que cuento. Entonces, nada, como decía Vinco, es bien importante saber elegir cuál vea, porque Claramente, yo creo que hemos andado ya de alguna forma un mensaje a los nuevos realizadores, es decir, persistan, continúen en el tiempo, manténganse haciendo la película, crean en ustedes mismos, que sea otro el que diga que no, o sea, ustedes díganse que sí siempre. Y creo que también es súper relevante lo que estabas diciendo recién, Ricardo, con respecto a que tal vez uno no se va a hacer multimillonario, ni millonario, ni nada por el estilo, y te van a tildar de loco, ¿no? Pero a diferencia de otras expresiones laborales, otras áreas de trabajo, los cineastas dejamos una herencia, que no es solo hacia nuestros hijos, sino que también es una herencia que es a todo aquel que ve esa película en la que uno trabajó y que su nombre está en los créditos. Hace parte de la historia del cine en la humanidad. Les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, su generosidad, el tiempo de conversar, de dedicarnos a poder hablar. Ricardo, que estás medio enfermo, agradezco que hayas forzado tu voz para estar con nosotros. Y Vinco, nada, te agradezco como siempre el espacio, ya nos encontraremos en alguna vuelta por ahí en el mundo. Y los dejo invitados para un nuevo capítulo de Encuentros Bio Bio Cine y seguimos adelante en esta idea de hacer posible el cine que nos gusta, el cine que queremos y el cine que aporta a la humanidad. Muchas gracias.